Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes y vamos a ir a un texto que creo que resume lo que debe ser un ministerio enfocado en el fundamento correcto. ¿Cuál es el fundamento de un ministerio sano? Y todos ustedes, pues la mayoría me imagino, son líderes de célula, pastores, de iglesia, no sé, parte de equipos de 12, sea cual sea su posición o su rol dentro de la iglesia. Todos nosotros como discípulos de Jesús somos llamados a mantener primero lo primero. Y creo que por eso es tan increíble el nombre del seminario. Enfocados. ¿Pero enfocados en qué? ¿Y enfocados cómo? A mí siempre me ha causado como, no sé cómo explicarlo, si curiosidad o intriga, no solamente que me den conceptos, sino cómo los puedo poner en práctica. Y acabamos de vivir un momento increíble en el Señor, yo los veo a todos ministrados, ¿cierto? Pero ¿cómo eso dura? ¿Cómo cultivamos eso al salir de este lugar? Y hay ciertos principios que tenemos que entender acerca de lo que significa el amor de Dios si queremos perseverar hasta el final. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Y tenemos que tener claro qué es lo que nos va a llevar hasta el objetivo. Entonces, ¿cuál es realmente el fundamento de un ministerio enfocado? Durante todo este seminario lo hemos hablado, pero yo creo que lo podríamos resumir en una sola palabra. El fundamento de un ministerio enfocado es el amor. Tan sencillo como eso. El amor tiene que fundamentar todo lo que hacemos, pero no cualquier tipo de amor, sino un amor verdadero. Y mire lo que dice Jesús acá a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 13, versículo 34 dice así: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La manera en la que yo reflejo mi amor por Dios es en la manera en la que trato a mi prójimo. Y ese es un tema que el Señor ha estado hablando mucho a mi corazón, que es realmente un ministerio fundamentado en amor. ¿Qué significa y por qué es importante? Es importante porque la razón por la que muchos ministerios caen trágicamente es porque son impulsados por algo diferente al amor por Dios. Me explico. En Estados Unidos hace un tiempo un joven escribió un libro llamado Dije adiós a las citas amorosas. ¿Alguien conoce ese libro? Ok. Este joven se convirtió en un pastor muy prominente porque su libro estalló. Básicamente empezó a vender millones de copias alrededor del mundo y él empezó a ser promovido, llegó a pastorear una iglesia y en un punto dijo: ¿yo por qué escribí lo que escribí en ese libro? Dije adiós a las citas amorosas. Entonces empezó a hacer una búsqueda de cómo su libro había hecho daño en vez de bien a las personas que lo habían leído. Entonces hizo un documental, de hecho. Y en ese documental, en medio de ese documental, él estaba viviendo una crisis en su iglesia. El pastor principal se había enredado en asuntos que lo descalificaban para seguir pastoreando. No sé específicamente bien cuáles son, pero el caso es que este joven asume el pastorado de la iglesia mientras se da cuenta que su libro no solamente causó mucho bien, sino mucho mal en su perspectiva. Yo la verdad no he leído el libro, entonces no sé, pero
En ese proceso, él empieza a perder su fe. Y hace como un año salió diciendo, hace 2 años dijo, renuncio al pastorado, ya no puedo más con esto. Al año, su matrimonio colapsó y se divorció. Como a los 6 meses, él dijo, la verdad es que desde hace un tiempo ya no soy cristiano. Y simplemente abandonó la fe. Pasamos de un joven talentoso que vendía millones de libros a parejas cristianas o a jóvenes cristianos, que luego fue promovido a ser pastor en una de las iglesias más prominentes en Estados Unidos, que luego colapsó. Esa es la gravedad de un ministerio fundamentado en la arena. Esto es lo que pasa cuando una persona busca o asocia el ser usado por Dios con tener un lugar prominente dentro de la iglesia, tener un lugar de reconocimiento dentro de la iglesia. Ahora, la tragedia es que probablemente él tenía buenas intenciones y motivaciones puras, pero vamos a ver cómo un ministerio fundamentado en el amor es el único ministerio que puede crecer y que puede crecer sanamente y que puede crecer sanamente hasta llegar a su meta. Es decir, perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque estamos llenos de historias como esta. Esta es solamente una historia. Pero por lo menos 2 veces al año uno escucha este tipo de cosas. Y últimamente el Señor ha traído mucho temor a mi corazón precisamente porque escucho de líderes en todas partes, acá, afuera, prominentes, no prominentes, famosos, desconocidos, que colapsan. ¿Cuánta gente de pronto vino a este seminario el año pasado? El año antepasado fue online y el antepasado creo que también. ¿O el año pasado no fue online? No me acuerdo. No, creo que sí vinieron. Pero ¿cuánta de esa gente que asistió online o presencial ya no está? Ese es el punto. Si el ministerio no está en el fundamento correcto, va a colapsar. O por su propio peso, o por sequedad, o por lo que sea. Y yo estoy en una búsqueda. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en instrumentos que sean usados por Dios para discipular fielmente? Hasta el final. No a medio camino, no empezar con ímpetu y dejar las cosas a medio terminar. Y créame, eso es mi lucha. Yo soy una personalidad que vive a 30,000 pies de altura, como los aviones. A mí me gusta ver la panorámica completa y puedo tener una idea de cómo se va a ver el asunto, pero la ejecución es lo que a mí me cuesta, porque la ejecución requiere paso a paso. Entonces yo empiezo súper bien y tengo la tendencia a empezar corriendo con toda, no, el proyecto está increíble, y luego es como cuando uno está en la escuela y empieza los cuadernos. La primera semana de escuela uno empieza con la mejor letra, usa 34 colores diferentes para distinguir principios de uno del otro, o en la universidad, donde sea. Y ya que pasa a mitad de año, muchos ni siquiera saben dónde quedó el cuaderno, ¿cierto? Porque y así es la vida cristiana de muchos. Y entonces estas ocasiones tienen un potencial increíble, pero también un peligro. Que usted espere cada vez que haya un evento para rellenar su tanque espiritual, para llegar al siguiente evento absolutamente drenado, para que se vuelva a rellenar. Pero ¿cómo una persona así va a llegar hasta el final? ¿Y cómo una persona así va a formar a otros? No es posible. No hay formación donde no hay autoformación. Y entonces eso es lo que ha cautivado mi atención. Y es un problema complejo. Pero la solución es sencilla.
Si nosotros queremos cambiar la manera en la que venimos a estos eventos, en la que hacemos el ministerio, necesitamos revisar el fundamento y volver a lo básico. Lo básico es el amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo ¿cómo? No, acá hay un nuevo mandamiento. O sea, sí, pero no. Vamos a ir un poquito más allá. Amarás a tu prójimo como Cristo te ha amado a ti. Entonces, ¿qué clase de amor fundamenta un ministerio enfocado? Yo encontré, entre muchas cosas que la palabra dice, constantemente repite 3 ideas acerca del amor. No solamente estas, pero creo que son de las que más se repiten. Entonces, quiero que vayamos juntos a diferentes lados en la palabra donde aprendemos a obedecer este mandamiento. Si nosotros como iglesia aprendemos a fundamentar, aprendemos a entender lo que significa un ministerio fundamentado en el amor, yo creo que todo cambia en la manera en cómo se ve la iglesia. Empieza a ser algo un poquito más radical y apasionante. Empieza a dejar de ser una posición de consumidor de un producto y empieza a convertirse en un cuerpo que se nutre mutuamente. Empieza a dejar de ser una cultura de consumismo y empieza a ser una cultura de amor en adoración. Eso es lo que necesitamos. Porque ustedes no son consumidores de un producto. Ustedes no vienen acá como clientes. Vienen acá como hermanos. No vienen a consumir un producto. Venimos a adorar juntos para ser transformados a la imagen de Cristo. Y cultivar eso en nuestra vida diaria para nutrir a aquellos que Dios pone a nuestro alrededor. La iglesia no es una mera institución, es un cuerpo. En todo el sentido de la palabra, Cristo nos amó como a su propio cuerpo, dice Efesios 5, porque somos miembros de su cuerpo. Nos amó individualmente porque colectivamente somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Cristo en acción. Cristo encarnó al Padre y la imagen bíblica de la iglesia es: la iglesia encarna a Cristo. Si el mundo quiere ver a Cristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en la cultura que haya en su iglesia. Y la cultura que debe haber en una iglesia es mutuo amor. ¿Qué tipo de amor? Porque confundimos el amor con sentimentalismo. Entonces vamos a ver qué tipo de amor. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la esencia del discipulado? Cuando uno va a Lucas 14, del versículo 25 al 27, 28 más o menos, el Señor dice algo escandaloso. No sé si lo pueden poner en la pantalla si lo tienen, pero ustedes lo van a leer. Básicamente está diciendo: el que no aborrece, de cierto les digo, que el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a hijos, a hijas, familias, casas, trabajos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece. Entonces acá en la nueva versión internacional lo suaviza y dice: si no sacrifica el amor a su padre y a su madre. Si no sacrifica el amor. Y claro, ¿por qué Jesús usó la palabra para aborrecer en el original? Porque Jesús está haciendo una comparación. Está diciendo: si ustedes son mis discípulos, su amor por mí tiene que ser tan intenso y tan real que todos los demás amores sean pálidos en comparación. Agustín, un cristiano en el siglo IV, lo ponía de esta manera: la manera de vivir una vida plena para el ser humano que fue diseñado para amar es que sus amores estén en orden. Entonces, el principio de un ministerio fundamentado en el amor es un amor
no dividido. Un amor no dividido. Por eso la oración del Padre Nuestro empieza con la petición más clave que uno puede hacer. Padre Nuestro, que estás en el cielo, ¿qué? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es una petición? Es un reconocimiento de adoración. Lo que Jesús nos está enseñando a orar es: tú sé lo más importante en todo, para todos y por todos. Pero eso es Dios en mi vida. Ayer aprendíamos, Vicky nos hablaba acerca de la adoración y del enfoque puesto en Cristo. Esto es como un resumen de esa idea. Hace un momento mi papá nos ministraba acerca de la presencia de Dios como una realidad en nuestra vida. Ok, pero yo ¿cómo experimento eso? ¿Qué es amar? El amor es una inclinación de la totalidad de lo que yo soy a algo o a alguien. Es decir, el amor implica muchísimas cosas. Por eso uno no puede separar la fe del amor. Porque la fe sin amor realmente es una fe falsa, como lo vamos a ver más adelante. Por eso la primera petición es importante, porque a veces sutilmente aceptamos lealtades que compiten con nuestro amor a Dios. Y algo que el Señor ha hecho constantemente en mí es recordarme una escena en la Biblia. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3, habla de una mujer que ejemplifica perfectamente lo que es tener un amor unificado por Dios. Un amor absoluto por Dios. Porque solo en un amor absoluto por Dios es que yo puedo amar apropiadamente a mi familia, a mis amigos, a mi esposa, a mis discípulos, a quien el Señor ha puesto alrededor mío. Todo amor que no se fundamenta en un amor superior a Dios es un amor superficial. La manera en la que Dios nos creó fue para adorar, y si nuestro corazón se apega a algo que no es Dios, vamos a destruir nuestra propia vida y aquello a lo que nos apeguemos, o a la persona a la que nos apeguemos. Nada es un sustituto para el lugar de Dios. Santificado sea tu nombre. Esa es una oración que cuando la hacemos, no la hacemos simplemente general. La hacemos: Señor, que tu nombre sea santificado en mi vida. ¿Y cómo se ve esa oración en práctica? ¿Cómo se ve un devocional que hace esa oración? Se ve como María derramando un perfume que era todo lo que ella tenía, diciéndole: Señor, tú eres mi todo. ¿Y eso qué significa en la vida de una persona, en la cotidianidad? Significa que a diario yo me presento delante de Dios diciéndole: Señor, acá están mis planes. Señor, acá está mi familia. Señor, acá está lo que tú me has dado, tómalo. Pero a veces nos aferramos mucho a nuestros planes. Y nos da miedo hacer la oración que Jesús hizo en el Getsemaní: pero no sea como yo, sino como tú. Qué increíble es saber que Dios escucha todas nuestras peticiones, pero cuánto más increíble es saber que a medida que hacemos nuestras peticiones, lo hacemos sabiendo que Él tiene un mejor plan, es nuestro Padre, tiene una perspectiva eterna, sabiendo que si no nos da cuando pedimos lo que le pedimos es porque algo mejor está logrando en nosotros a través de lo que permite. Yo sé que eso sonó complejo, pero realmente es simplemente decir: no sea como yo, porque tú tienes un mejor plan, porque tú tienes una mayor panorámica, porque tú sabes lo que estás haciendo, porque tú sabes lo que estás logrando con lo que permites en mi vida. Señor, tú ten todo. ¿Pero por qué?
¿Quién hace ese tipo de oraciones? Una persona que realmente ha sido alcanzada por el amor de Dios. Cuando uno entiende que Dios realmente es un Padre bueno, uno no tiene miedo a decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces creemos que la fe se reduce a insistir en lo que nosotros queremos. Pero la fe en la Biblia se ve más como presentar lo que nosotros queremos a Dios a la luz de un conocimiento que, valga la redundancia, sabe que Dios tiene siempre lo mejor, aunque duela. Aunque duela. ¿Cómo se ve esa realidad de Dios como lo más importante de mi vida en el ministerio? ¿Qué tiene que ver eso en su célula? ¿Cómo experimenta una persona el amor de Dios a esa magnitud? Una frase: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y saben qué es lo que a mí me preocupa? Que creemos que la madurez cristiana es creer que Dios nos tiene que perdonar menos cosas. Y entonces ya no necesitamos tanto como cuando creímos la primera vez. Y entonces venimos a estas cosas como esperando, no sé, de pronto lo digo por mí, porque yo noto el orgullo surgiendo en mi corazón cuando yo me siento a escuchar un mensaje pensando, de pronto yo no estoy para algo tan básico. ¿Sabe qué es la belleza del Evangelio? Que es tan sencillo, pero tan profundo. ¿Usted quiere identificar una falsa doctrina? Una enseñanza complicada que distorsiona el significado de lo que la Biblia está diciendo. Se viste de complejidad para disfrazar la mentira, pero es realmente superficial. Realmente no tiene ninguna consecuencia en la vida. Pero el Evangelio, que Cristo hubiera muerto tomando mi lugar para darme la vida que yo no merecía, llevando la muerte que yo merecía, perdonándome mis pecados, es una realidad que solamente cuando se experimenta se entiende cuán hondo es, cuán profundo es. Me explico. Haga de cuenta que las falsedades en la enseñanza cristiana se ven como una piscina olímpica. Pero cuando usted entra, se da cuenta que tiene la misma profundidad de un charco. El Evangelio se ve como un pozo. El mensaje es fácil de entender, pero una vez usted entra en él, no toca fondo. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, cuando una persona es inmadura espiritualmente, siempre está buscando algo nuevo. Pero cuando una persona es madura espiritualmente, siempre está tratando de profundizar en lo que ha recibido. Porque no se trata de tener nuevo contenido, sino que nosotros por la práctica de las verdades que hayamos aprendido, profundizamos. ¿Qué tiene que ver eso con el amor y el discipulado? Pedro creía que él sabía. Pedro le dijo a Jesús, yo te amo más que todos, yo voy a morir contigo, si es necesario que yo muera en la cruz, yo voy a morir. Jesús se ríe y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Todos ustedes conocen la historia. ¿Y qué pasa? Dicho y hecho. Pedro en la fogata niega a Jesús y ni siquiera fue que un soldado romano le apuntó con una pistola. No, una señora le preguntó, oye, ¿tú no estabas con el maestro? ¿Tú no estabas con ese que dice que es el maestro, que es el Mesías? No, yo no conozco a ese señor. No, sí, mira, habla como él y camina como él. No, yo no conozco a ese señor, y empezó a decir groserías. Y luego volvió a negar a Jesús. El gallo cantó y el gallo le recordó, crees que sabes, pero no sabes. A veces creemos que somos los más
maduros y los más experimentados espiritualmente. Pero si nuestro carácter no lo refleja, no lo entendemos. Pero ¿cómo lo entendió Pedro? ¿Cómo entendió Pedro la profundidad y lo asombroso, las riquezas de gloria de Dios reflejadas en la faz de Jesucristo? ¿Cómo entendió Pedro y cómo alumbró la luz de Jesucristo, aquel con el cual él anduvo 3 años, en su propio corazón, para que él pudiera ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en esta escena, en Juan 21? Jesús ha resucitado. Y él está en la playa viendo de lejos a sus discípulos que se habían ido a pescar porque no tenían nada más que hacer. ¿Qué hacemos? Vamos a pescar. Vamos a lo que sabemos hacer. Vamos a controlar la situación como ya sabemos. Pero entonces, ¿qué pasa? Los discípulos oyen una voz que dice: oigan, pesquen hacia el otro lado para que saquen peces. ¿Dónde he escuchado esto antes? Pensaron ellos. Es el maestro. Y Pedro hace la cosa más rara del mundo, que es que se pone la ropa y se echa al agua. Estaba sin playera, básicamente. Pero cuando ve a Jesús, es como cuando alguien ve a alguien que no esperaba encontrarse, al que le debe dinero, y usted dice: uy, adiós. ¿Sí me hago entender? Usted lo ve de lejos y no sabe cómo reaccionar. Pedro, esto es lo interesante, sabe que no tiene dónde escaparse, pero en su locura se pone la ropa y se echa al agua y va donde Jesús y llega todo mojado. Y Jesús le dice: Pedro, ustedes lo han escuchado, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Después le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Después le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba haciendo algo que Pedro no podía hacer por sí mismo, restaurándolo. Simplemente lo estaba restaurando. Hay muchos comentaristas, la mayoría, y cualquier estudiante de la palabra puede ver cuántas veces negó Pedro a Jesús. 3. ¿Cuántas veces Jesús afirmó a Pedro? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le respondía así? Le decía: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El ministerio, el verdadero pastorado, solo puede ser ejercido por pastores que han sido pastoreados. O en otras palabras, los ministros de Dios tienen que haber sido ministrados por Dios para ministrar a otros. Pedro, ese día, entendió la magnitud de la restauración de Dios para su vida. Mi pregunta es: ¿entendemos nosotros nuestra propia necesidad de ser restaurados constantemente por Dios? Es decir, yo no estoy hablando de caiga en el mismo pecado muchas veces, no. A medida que uno avanza en la vida cristiana y más la luz de Cristo avanza, más uno ve cosas en el carácter de uno que uno no tenía ni idea que estaban. Eso es avanzar. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted muchas veces dice: no, yo ya superé la ira, gracias Señor, y a las 2 semanas otra vez tiene un arranque de ira y dice: ¿qué pasó? Doble culpa. ¿Qué es lo que hizo Pedro y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en cualquiera de esas situaciones? Corra al maestro, no trate de restaurarse usted mismo.
No pretenda que usted no necesita como antes. La vida cristiana consiste en entender que entre más conozco, más entiendo cuánto necesito. Entre más entiendo la magnitud de lo que Cristo hizo y el poder de su Espíritu obrando en mi vida para mantenerme en la fe, más veo cuán débil soy, cuán frágil soy, cuán amado soy. Por eso alguien que no está fundamentado en el amor de Jesús, experimentado a través del perdón por sus propios pecados, el cuidado del buen pastor por su alma, no puede pastorear a otros. Y mi pregunta para mí y para nosotros es, ¿cómo están los afectos de nuestro corazón? Porque los afectos de nuestro corazón revelan lo que realmente creemos acerca de Dios. Aquello en lo que mi corazón realmente se apoya es aquello en lo que realmente cree y es aquello que realmente ama. Alguien describió el afecto, Jonathan Edwards, un cristiano de hace muchos años, escribió el amor o el afecto como apoyarme mucho en algo, como cuando yo me apoyo mucho en algo. Jesús está diciendo, su único apoyo en la existencia es Dios, porque solamente apoyado en Él es que puedo sostener lo que Él me confía. ¿Qué tal si Dios le quiere confiar un ministerio grande? ¿Qué tal si no? Lo que sea que Dios tenga planeado para su vida, la única manera en la que usted lo va a poder sostener es usted siendo sostenido. Nadie puede hacer el ministerio en sus propios recursos. Todo el mundo puede intentarlo. Le puede ir bien en términos humanos, pero su ministerio va a colapsar o su ministerio va a colapsarlo. Una de dos. Y al final del día es ambas. El amor hacia Dios es una respuesta natural de alguien que ha nadado en el océano del amor de Dios. Y a veces es difícil despertar el corazón cuando está adormecido por afectos idólatras. En otras palabras, ¿cuál es el costo del discipulado? En términos generales, todo. Su vida, su familia. Y eso acá en México es particularmente difícil. Su familia, Dios antes de la esposa, sí. Dios antes de la familia, sí. Dios antes de mi carrera, sí. Es más, son de Dios. Pero, ¿eso es una realidad práctica en nuestra vida? Es decir, ¿a qué me estoy realmente aferrando? ¿Qué es lo que me daría total terror perder? Todos los días uno tiene que entrenar el corazón, si es que realmente ha recibido el amor de Dios, para atesorar a Cristo por encima de todo lo demás, porque Cristo ha hecho por mí, ha hecho en mí y ha hecho a través de mí lo que nadie más haría. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se dio a sí mismo por ella, muriendo muerte y muerte de cruz. Y Efesios 5, cuando hace un paralelo, Pablo, entre la vida de esposo y esposa que debe reflejar una pareja cristiana y la relación de Cristo con la iglesia, describe la unión de Cristo y el compromiso de Cristo con su iglesia en los términos más escandalosos. Dice, como el esposo y la esposa se unen y son una sola carne, así Cristo es uno con la iglesia. Es decir, Cristo voluntariamente se comprometió con nosotros por nuestro bien. No porque lo necesitara. ¿Usted sí recuerda lo que era antes de Dios? ¿Usted sí recuerda de dónde lo sacó Dios?
Y usted sí recuerda la misericordia de Dios hace 5 minutos cuando usted tuvo ese pensamiento horrible y por misericordia de Dios lo pudo dejar en la cruz. Usted sí recuerda constantemente cómo a pesar de sus errores, Jesús lo sostiene llevándolo cada vez más a Él. Usted sí recuerda cómo Él no solamente lo perdona, sino como el Padre de nuestro Señor Jesucristo ha provisto para su vida cuando todo parecía perdido. ¿Usted sí se acuerda de eso? Entonces, ¿por qué se aferra a lo que no es Cristo? Nos aferramos tantas veces a las cosas que el Señor nos dio para mostrarnos a Él. No para que adoráramos esas cosas, sino para que a través de esas cosas lo disfrutáramos a Él. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hacemos? Ídolo de la comida, ídolo de la familia. Hacemos buenos regalos que Dios nos ha dado, ídolos tiranos. Y esa es la tragedia de alguien que no entiende que se trata de Dios. Yo lo pienso cada vez que voy a darle, a mí me encanta la hamburguesa, les tengo que confesar. Y cada vez que le voy a dar un buen mordisco a mi hamburguesa, siempre pienso, ¿por qué estoy disfrutando esto? Y ahora usted piensa, no, pero si yo voy a pensar eso, yo no quiero andar condenado todo el tiempo. Pero, ¿por qué eso lo condenaría? A menos que lo estuviera disfrutando por las razones incorrectas. Pero cuando yo muerdo mi hamburguesa he aprendido a pensar, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y al comer mi hamburguesa, mi alegría es mayor que si no pensara en el Dios que creó todos los elementos para que yo pudiera comerme esa hamburguesa. Es poquito lo que necesitamos para ver la grandeza de Dios reflejada en nuestro día a día. Pero una persona que cree que ya sabe todo, que es realmente inmadura, solamente le basta una experiencia física donde vea que el cielo se abre y Dios viene y le dice, oye, ámame. Eso es lo único que lo puede convencer porque como ya lo he escuchado todo. Pero el problema es que cuando una persona necesita ese tipo de cosas es porque está ciega en los ojos de su corazón, que es donde realmente el Señor primero se revela en nuestra vida. Porque en el momento donde lo veamos físicamente, ya no hay opción de escoger. Eso es como cuando, C.S. Lewis pone un ejemplo increíble, dice, cuando la gente me dice, pero yo ¿por qué no puedo ver a Dios? Yo les digo, van a ver a Dios. El punto es cómo. Porque la vida es como una obra de teatro. Cuando el director de la obra sube es porque la obra se acabó. Y ya solo sigue bajar el telón. No sabe lo que está pidiendo cuando lo que el Señor ha revelado no le basta. Lo que usted está pidiendo es que Dios se sujete a su manera de querer entender las cosas. Entonces, un amor no dividido se deleita en Dios a través de todas las cosas que experimenta, buenas y malas. Pero ¿cómo me deleito en Dios en las cosas malas? Luchando con Dios como Jacob. Pregunte todo lo que quiera preguntar, pero pregúnteselo a Él. Diga todo lo que quiera decir, pero en la presencia de aquel que realmente tiene el control. Eso es un pastor que sabe cómo pastorear a otros. Porque cuando mira a su discípulo que está luchando, un discípulo viene a usted a una consejería y usted necesita 2 armas. La palabra de Dios, pero necesita también la presencia de Dios.
Porque cuando yo estoy escuchando, cuando alguien viene a una consejería a hablarme, yo empiezo a hablar con Dios. Padre, recuérdame qué es lo que dice tu palabra acerca de este tema. Y recuérdame cómo tú me has ayudado. Y permíteme ayudar. Eso es el discipulado. El discipulado empieza con un amor tan intenso por Dios que dice, ¿cómo yo puedo ayudar como he sido ayudado? ¿Cómo yo puedo ayudar como he sido ayudado? Por eso el amor de un ministerio enfocado es un amor que no tiene miedo a exponerse. ¿Cómo se ve ese amor recibido hacia otra persona? Se ve de la siguiente manera. Jesús está en una cena, en la última cena con sus discípulos, se para de la mesa y todo el mundo yo creo que piensa, va a ser un anuncio importante. Agarra una toalla, se quita el manto y todos dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? Se pone la toalla, agarra un balde, dice, todos me van a hacer una fila por favor. ¿Les va a lavar los pies? Era una lección objetiva. El Señor estaba haciendo algo que solamente los sirvientes de la casa hacían para decir, así se tienen que tratar. Si yo, siendo Dios hecho hombre, les lavé los pies a ustedes, el siervo no es mayor que su maestro. Si ustedes quieren ser imitadores del Cristo que aman, sean como Cristo es con ustedes para las personas que Dios les ha confiado. Eso es el discipulado. Ser como Cristo ha sido conmigo para otras personas que el Señor ha puesto a mi cargo. Por eso el liderazgo cristiano solo se ejerce en servicio. ¿Cómo se ve ese servicio? Se ve como una vida, como un amor sacrificial. Mi vida derramada por amor a los escogidos. Como Pablo lo dice en Filipenses 2:17, aún si yo tengo que ser derramado como un perfume por el crecimiento de su fe, me regocijo. ¿Usted piensa así de su célula? ¿Cuántos tienen célula? Este es nuestro reto, cultivar el tipo de amor que ve a sus discípulos y piensa, ¿cómo yo la puedo amar como Cristo en pureza me amó a mí? Y las características del amor de Cristo son sacrificio, servicio y cuidado. Sacrificio quiere decir, yo no pongo mis prioridades, no las impongo sobre mis discípulos, sino que impongo o reflejo a Cristo para ellos. Me anulo. Si un pastor no está dispuesto a anularse, no debe pastorear. Pero también habla de servicio. El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Amen a sus esposas, dice Pablo, como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Y hay una manera en la que Pablo entendía su ministerio y era como replicar la vida de Cristo. Él replicaba la vida de Cristo y así lo veía. Si ustedes ven Filipenses capítulo 2, él dice, bueno, mi vida consiste en esto. La muerte, ganancia. Y el permanecer, beneficioso para ustedes. Pero hay tantos cristianos tan aferrados a la comodidad que le tienen pavor a la muerte. Pavor a la muerte. Y yo pensaba, por ejemplo, en la pandemia. Y no voy a entrar a ningún tipo de debates, ni mucho menos, pero esto es lo que quiero que piensen. Las decisiones que yo tomé en la pandemia fueron A, por amor a mi prójimo, B, por temor a morir. Y piense, ¿a qué nos llama el Evangelio? Lo que sea que usted haga, cuando yo veo que hay discusiones que usar tapabocas, que no usar tapabocas, que vacunarme, que no vacunarme, hay algo que veo que me preocupa y es todo el mundo está pensando en sí mismo. Pero
¿cuál sería nuestra respuesta si pensamos en el bien común? Eso requiere que yo no vea al otro como mi enemigo, el cual me tengo que proteger si tiene el virus. No, si usted tiene el bicho, fuera. Ustedes saben cómo el cristianismo creció, porque cuando venían plagas ellos se exponían para ayudar a otros. Porque no pensaban en autopreservación, sino en cómo ser testigos de Cristo en un mundo en crisis, por amor. No eran cristianos consumidores de un producto, eran cristianos adoradores de un Dios vivo. Y yo quiero simplemente usar estos minutos que me quedan para llamarlos a un amor genuino. Y quiero darles un retrato de un ministerio sano rápidamente. Hay un texto que se usa en todos los matrimonios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Primera de Corintios 13. Y es una cosa, ese pobre texto se ha martillado y martillado y martillado y usado en 1001 tarjetas de amor. Pero usted sabe, esto fue escrito en el contexto de Pablo exhortando a una iglesia que había puesto prioridades en desorden. La iglesia en Corinto oraba por poder. Orar por poder es muy bueno. Oraba porque se manifestara el don de profecía. Excelente. Oraba en otras lenguas y cada quien competía quién era el que oraba en otras lenguas. Unos hablaban en idiomas y otros en lenguas angelicales. Y Pablo decía, ¿de qué me sirve orar por avivamiento, por fe, por profecía, por milagros si no tengo amor? Las prioridades están chuecas. Lo que usted necesita, la unción que es que el amor del Padre ha sido derramado por el Espíritu Santo en nosotros y la multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros a medida que nadamos en el océano de las profundidades del amor de Dios. No con un espectáculo. Así que todos debemos orar, Señor, dame los dones y procurar los mejores dones. Pero mire lo que Pablo dice acá. Si no tengo amor, de nada sirve tener una fe que mueve montañas. De nada sirve tener una fe que mueve montañas si no hay amor. Pero ¿cómo es el amor de una persona que refleja a Cristo? Imagínense si todos los miembros de nuestras iglesias, empezando por nosotros mismos, cultiváramos reflejar esto. El amor es paciente. El amor es bondadoso. Mire esto, el amor, y voy a leer en otra versión en la Biblia del lenguaje actual, por si les aparece diferente. Dice, el amor no es jactancioso y no es arrogante. ¿Hay amor en mí? ¿Hay amor en mi iglesia? ¿Hay amor realmente o hay jactancia? ¿Cómo se evalúa? Miren las actitudes. Entonces, hasta ahora que hemos leído que el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia. Imagínense una iglesia libre de envidia. Eso es avivamiento. Imagínense una iglesia donde las personas no están compitiendo, sino que están construyendo el cuerpo de Cristo. Imagínese donde usted se sienta a ver a alguien que predica mejor que usted y celebra diciendo, gracias por esta persona. Él es un regalo para la iglesia. Ella es un regalo para la iglesia. En vez de decir, no me gusta, no. Mucho chiste y mucha bobada, no. ¿Qué tal si usted en vez de ver la persona que tiene más discípulos que usted, va y le dice, oye, ayúdame? En vez de decir, pura mentira, es la familia, tienen 1000 primos. Así se ve una cultura del evangelio en la iglesia. Imagínese esto, no es arrogante. ¿Saben? Algunos de ustedes, Dios los va a usar para hablar a muchas personas. Recuerde eso. Recuerde lo siguiente. Esa nunca va a ser su identidad. Su identidad es lo que Cristo hizo en la cruz. Como Cristo quiera usarlo depende solamente de Él.
Pero Dios no nos llamó a ninguno a ser celebridades inalcanzables, independientemente del nivel de influencia que tengamos. ¿Usted se imagina una iglesia, un ministerio así? No se porta indecorosamente. ¿Cuánto nos sirve esto a aquellos que tenemos roles de liderazgo en la iglesia? No se porta indecorosamente, tiene ética y no compromete el evangelio usándolo para ganar favores sexuales de personas que van a la iglesia. Y perdón ser tan explícito, pero pasa en iglesias de miles y destruye miles de vidas. Su pecado tiene efectos de ondas que repercuten a gente cuya fe es frágil, y el enemigo usa esas caídas para destruir la fe de otros y para que el nombre de Cristo sea vituperado. No sea eso. Ame lo que es increíble. Cristo es asombroso. Cristo es nuestro tesoro. Cristo es nuestro mensaje y Cristo nos amó hasta la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre desde la eternidad pasada dijo: yo los quiero salvar. Y esa es su identidad. Y con esto acabo. Cuando uno ama así y cultiva ese tipo de amor, uno aprende que el amor verdadero es un amor que no se apaga. El amor que fundamenta un ministerio para la gloria de Dios es un amor no dividido, es un amor expuesto, que sirve, que se sacrifica y que forma. El amor real en el liderazgo no es permisivo porque ama. Y si yo veo a mi discípulo en pecado, no le voy a acariciar su pecado. Vamos a llorar juntos el pecado. Vamos a arrepentirnos juntos por el pecado. No lo vamos a esconder, porque ¿a qué nos llamó? Ustedes han leído, últimamente he estado estudiando mucho Efesios 5 y el apóstol habla tan claro de lo que el Señor nos llamó a hacer. Expongan las obras ocultas de las tinieblas, expónganlas. Tú que duermes, despiértate. ¿Y cómo se exponen? Él dice que el adormecimiento es dureza de corazón, un corazón adormecido. Corazón adormecido es un corazón que no ve. Y porque no ve, no puede amar. Pero yo quiero que hoy veamos a Jesús.